ever wondered where your dreams come from? You look around. This is where they're made. El mejor aspecto de todas las películas que vemos es que nos permiten distraernos de nuestras vidas por un rato. Nos transportan a mundos totalmente diferentes y nos ponen en zapatos de vidas distintas a las nuestras, pero al mismo tiempo similares en algún sentido. No importa que sea comedia, ciencia ficción, películas de superhéroes, fantasía, drama u horror. Pero ¿cuántas películas de estas nos hablan en el centro de su historia y narrativa sobre este poder en el cine? Y más importante aún, ¿qué significa esto para nosotros? Esto es lo que explora la película de Hugo. Hugo es la película como ninguna otra en la filmografía de Martin Scorsese, y posiblemente la más cercana a su corazón. La historia de Hugo nos cuenta la vida de un pequeño huérfano de 12 años, Hugo Cabret, que vive entre los muros de una estación de tren en el París de los años 30. Hugo aprendió a arreglar relojes y otros aparatos mecánicos de su difunto padre, aprendizajes con los que mantiene el funcionamiento de los relojes de la estación de trenes en París, trabajando aquí después de haber sido adoptado por su único familiar y ebrio tío, quien luego de un tiempo ha desaparecido y parece haberlo abandonado. Hugo, ahora solo, lo único que le queda que lo conecta con su papá es un hombre mecánico descompuesto, mejor conocido como un autómata, maquinaria compleja que parece saber escribir alguna cosa que solo averiguará Hugo si lo llega a reparar. Así, Hugo se propone conseguir las piezas para hacerlo funcionar y descubrir los misterios que esta máquina parece contener, misterios que espera le den sentido a la muerte de su papá, a su vez que puedan darle dirección hacia figurar el propósito que tiene. En esta búsqueda conoce a un amargado dueño de una pequeña juguetería, George, y eventualmente a su ahijada Isabel. Esto sucede solo después que Hugo siguiera al hombre hasta su casa, luego que éste le confiscara su libreta de hecho muy importante para la reparación de su autómata. Con la ayuda de Isabel, Hugo intentará recuperar su libreta para poder eventualmente reparar a su máquina y revelar así los secretos y recuerdos que este amargado hombre parece tener, todo con la finalidad de poder conocer su lugar en el mundo. La película de Hugo puede fácilmente pasar por alto por muchos como una película navideña para la familia. Y mientras sí es en parte esto, en realidad contiene en su historia un mensaje muy poderoso acerca del poder del medio del cine. Y en el corazón de esto, nuestra necesidad por conectar con nuestros seres queridos y hacer las paces con nuestro pasado para poder avanzar hacia el futuro. En cuanto a esto, la película hace un énfasis muy grande en el impacto del paso del tiempo en nuestras vidas. Después de todo, Hugo se dedica a mantener el tiempo en su lugar en toda la estación de trenes. Un paralelismo interesante de cómo él mismo intenta controlar lo revoltoso de su propia vida habiendo perdido a su papá, conectando con los recuerdos de él a través del legado que le dejó en el conocimiento de arreglar máquinas y relojes. Esto se vuelve tan importante para Hugo que él mismo se considera parte de un gran mecanismo, como una pieza más que es parte de este mundo, y que así como él pretende arreglar con todas sus fuerzas el autómata que le dejó su padre, así cree que él también necesita ser arreglado para formar parte del mecanismo funcional que es este mundo. Me parece muy interesante que una vez que conocemos la identidad verdadera de George, podemos ver que él y Hugo tienen más en común de lo que podríamos pensar en un principio. Georges Méliès, este gran artista y de las mentes más brillantes en la historia del cine, una persona que ya en su vejez vive amargado por no haber podido vivir a sus expectativas, por haberle fallado a los demás y más aún por haberse fallado a él mismo, creyendo en un medio que terminó por no importarle a nadie una vez que la Primera Guerra azotó al mundo en los 1910. Donde a su percepción él le falló al medio del cine tanto como el cine le falló a él. Ambos, Hugo y George, parecen ser prisioneros de su pasado, del tiempo donde fueron felices y que no pueden acceder a él si no es por complicadas y turbulentas memorias que evocan tanto añoranza como melancolía. Verán, lo interesante aquí es que la manera en que Martin Scorsese impulsa un cambio en ambos de nuestros protagonistas para que logren salir de esta prisión en la que están cautivos en sus mentes se encuentra oculto en el poder del cine.
tanto George como Hugo están en busca de un propósito para sus vidas, de una identidad en la que puedan sentirse no solo útiles, sino plenos y felices. Aquí me fascina cómo Scorsese nos plantea el significado del cine como más que solo un medio de arte, más que solo un medio de entretenimiento y una forma de distracción, y nos cuenta que el cine es también un medio de creación e incluso de reinvención. Una puerta a diferentes mundos, a diferentes vidas en distintos lugares, que por medio de la proyección de imágenes en movimiento, alguna vez consideradas tanto mágicas como realistas, pueden darnos la oportunidad de más que perdernos a nosotros mismos, de encontrarnos en ellas. Y todavía de tal vez poder comprender aquel mundo complicado que nos rodea un poco más. Ahora, para entender un poco más el peso del significado del cine que Martin Scorsese nos quiere transmitir, voy a parafrasear al famoso crítico de cine Roger Ebert. Hablando sobre la importancia de las películas, él lo puso de esta manera: las películas son la máquina de empatía más grande que existe. Cuando voy a ver una gran película, puedo vivir la vida de otra persona por un tiempo. Puedo caminar en los zapatos de otra persona. Esta es una influencia liberadora para mí, que abre mi mente a un mundo desconocido. Lo que quiero decir con esto es que las buenas películas nos engrandecen, nos civilizan y nos hacen mejores personas. Para el tercer acto de la película, después que Hugo e Isabel descubren toda la verdad sobre el pasado de George, pretenden mostrarle a este una de sus viejas películas, al parecer la única al momento que pudo ser rescatada por un fiel aficionado de estas. La película en cuestión es Viaje a la Luna, que nos cuenta la mágica historia de exploración de un grupo de personas que sueñan viajar a la Luna, y de hecho lo logran, adentrándose así a una divertida y misteriosa aventura donde serán espectadores del espacio. Exploradores que después de toparse con criaturas espaciales, estos corren a la nave espacial con el fin de volver a casa lo más rápido posible. Y sí, por absurdo que esta película pueda parecer hoy en día, piensa en 1902 cuando se estrenó, y el impacto que pudo tener para muchos niños, adultos e incluso viejos, el poder ver esto con sus propios ojos, los sueños a los que ahora podían tener acceso y la clase de futuros que podrían imaginar a partir de esto. Como el mago e ilusionista que fue, antes de siquiera crear películas, Georges Méliès entendió a la perfección las infinitas posibilidades que podías crear con una película, la magia detrás, el espectáculo, la creatividad y sobre todo el poder del asombro, la fuerza liberadora de la que Roger Ebert hablaba. Este asombro es un aspecto al que se le hace énfasis a través de la imaginación en los niños, en la necesidad de querer buscar aventuras y respuestas. Why are you helping me? Because this might be an adventure, and I've never had one before. En el sentimiento que el mundo es un lugar inmenso con mucha libertad en él para ser solo espectador. Lo que en Hugo y en Isabel se nos deja en claro es la esencia de un niño. En este sentido, para Hugo, quien había estado buscando un propósito todo este tiempo, pudo, a través de George, encontrar a esa persona que también se sintió perdida en este mundo, dolido por su pasado y que se sentía igualmente atrapado. Es gracias a esto que Hugo se da cuenta que no está tan solo como pensaba, que son las personas que te rodean y que te quieren, aquellos que pueden impulsarte a avanzar hacia el futuro. De esta manera, el autómata, mecanismo complejo que sirve a un propósito mayor que la suma de sus partes, se convirtió tanto en la reconexión de Hugo con su papá, como en la reconexión de George con su amor por el cine. Y al final del filme, Hugo puede entender, después de todo, que el propósito que tenemos, cualquiera que sea, puede estar oculto en el descubrimiento de los otros, en las diferentes conexiones con las que vamos poco a poco encontrando nuestro lugar en el mundo, y que solo podremos mirar al futuro haciendo las paces con nuestro pasado. De esta manera, contraria a cualquier otra película de Scorsese, esta termina en un tono alegre y reconfortante, con un George y Hugo listos para ver hacia el futuro con esperanza. Podemos ver a Méliès reaccionar ante una multitud que finalmente aprecia el trabajo que se pensaba había desaparecido para siempre, antes de mirar a Hugo e Isabel y saber que estarán con él para crear infinitos y hermosos recuerdos juntos.
Justo ahí se encuentra todo lo significativo de la vida y el amor en tan solo unos pocos segundos. Georges Méliès en su tiempo vio una herramienta tan simple como una reproductora de imágenes en rápido movimiento como un instrumento para contar historias. Historias que el día de hoy hemos perfeccionado y reproducido en variados y tecnológicos formatos, que hemos ido al espacio, adentro de la mente humana, a otras galaxias, hemos ido a mundos fantásticos y a mundos distópicos, o a aquellos llenos de criaturas y monstruos. Hemos viajado en el tiempo y nos hemos transformado en héroes y villanos. Pero más que todo esto, que hemos podido, gracias a un soñador, en Georges Méliès, a imaginarnos como niños propósitos y aventuras, solo para después ponernos en zapatos de miles de personas, tanto grandes como pequeñas, imitarlas, reprocharlas, aprender de ellas o llorar con ellas, soñar con estas, solo para vernos finalmente reflejadas en ellas también. Finalmente, quería decir que esta fue la película que me hizo a mí amar el cine, que me hizo adentrarme a este arte cuando apenas tenía 14 o 15 años, explorar sus simbolismos y sus propósitos, a desmenuzar pieza por pieza el mecanismo tan creativamente vasto y hermoso que abarca todo el cine. Lo mucho que podemos aprender de las películas y más que eso, lo mucho que podemos aprender sobre nosotros mismos gracias a estas. Hay un sentimiento reconfortante, como lo fue para Hugo, de poder ver a otros pasar por situaciones y conflictos similares a los tuyos. Y que sí, las películas en esto también pueden ser entretenidas y una distracción perfecta para olvidarnos de nuestros problemas por un rato. Pero el cine puede ser mucho más que eso. El cine puede ser nuestra oportunidad para reinventar nuestros sueños. Come and dream with me.